pero quiero que por favor busquen el verso 44. Ahí vamos a comenzar del verso 44 hasta el verso 51, pero el tema va a tratar los puntos desde el verso 29 hasta el verso 51. Verso 44, dice la Escritura: por esto ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su servidumbre para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo aquel que cuando llegue su Señor lo halle haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda, y comenzara a golpear a sus consiervos y comiera y bebiera con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no conoce, y lo castigará severamente y le señalará su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujido de dientes. Bueno, continuamos con el tema de Mateo capítulo 24. Recuerden que estamos hablando del fin del antiguo pacto y la venida del reino, o la introducción del nuevo pacto. A partir del versículo 44, el Señor Jesucristo se refiere particularmente a los discípulos. Recuerden que en los versículos anteriores Jesús le ha hablado a los discípulos de forma general lo que ha de pasar entre su ascensión y la destrucción del templo. ¿Qué es lo que iba a suceder? En el versículo 44 Jesús se vuelve directamente a los discípulos y les dice, les enseña que lo que va a decirles se aplica directamente a ellos. Les dice en el verso 44: por esta razón, ustedes deben estar preparados. La razón por la que los discípulos deberían estar preparados es porque todo lo que iba a suceder tenía que ver con el juicio de Dios sobre la nación apóstata de Israel. Y regresamos a un punto que se ha estado remarcando en la predicación. La profecía tiene como propósito no vaticinar el futuro, sino buscar respuesta de parte del pueblo de Dios. Cuando Dios habla a través del profeta en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, el propósito no era anunciar lo que iba a pasar, sino buscar una respuesta del pueblo que estaba recibiendo ese anuncio. El profeta siempre terminaba con palabras como arrepentíos o arrepiéntanse. ¿Por qué? Para que no vengan estas cosas sobre ustedes. El propósito de la profecía no es anunciar el futuro y ya cruzarse de manos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como en el caso del sumo sacerdote Elí, cuando Dios envía un profeta a Elí y le dice: por causa de tu pecado, de tu maldad, Dios va a castigarte y Dios va a castigar a tus hijos. Y Elí simplemente cruza los brazos y dice: bueno, Dios es Dios, que haga lo que bien le parezca. Muchas personas entienden que la profecía es algo así, como un determinismo: esto es lo que va a pasar y punto. Pero el propósito de la profecía, el propósito del profeta en el Antiguo Testamento era llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Dios le estaba diciendo: los voy a castigar de esta forma, pero si ustedes se arrepienten, entonces yo voy a quitar todos estos males que he jurado voy a traer sobre ustedes. Y Jesús está actuando como un profeta. Está hablando acerca de lo que va a pasar en la nación de Israel entre su ascensión y la destrucción de Jerusalén. Y Jesús le dice a los discípulos que se iban a convertir en sus mensajeros, en sus enviados, ya que Israel va a ser juzgado y no se va a arrepentir, ya que Dios traerá juicio sobre esta nación. Ustedes deben estar preparados. ¿Por qué? No sea que sean castigados junto con ellos. Porque más adelante Pedro lo escribiría en su carta, y Pablo también lo escribiría en la carta a los romanos: si Dios no perdonó a la vid natural, no va a perdonar a los que han sido injertados. Y más adelante Pedro lo escribiría,
es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin entonces de todos ellos? Jesús está anunciando lo que ha de pasar en la nación de Israel como castigo, como juicio de lo que por haber rechazado precisamente a Jesús como el Mesías, como el enviado de parte de Dios. Observe lo que dice Lucas 21:31. Por favor, busque la cita y si la encuentra, déle lectura. Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 31. Observe usted cómo Jesús está hablando, el discurso es el mismo, y Jesús les está diciendo: cuando ustedes vean todos estos juicios, sepan que el reino de Dios está cerca. Es decir, el antiguo pacto, el templo está por llegar a su fin, y el reino de Dios, o la era del Mesías, como lo entendían los judíos, está por entrar también. El juicio de Israel significaba la introducción del nuevo pacto. Ahora observe en qué aspectos Jesús advierte a sus discípulos. A través de una parábola. Versículo 45, Mateo capítulo 24, verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Hay un contraste. Recuerda que desde los capítulos anteriores Jesús comienza a discutir con los fariseos porque estos no han sido fieles servidores de la casa de Dios, sino que se han aprovechado de sus cargos. Por ejemplo, Mateo 23 comienza diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan. Ellos han tomado ese lugar para aprovecharse del pueblo al que deberían estar sirviendo. Ahora Jesús hace un contraste. Si los discípulos deben estar atentos a lo que ha de pasar, ¿cómo deben comportarse entonces? Y aquí observamos y se recalca el propósito de la profecía. Saber lo que Dios hace debe modificar nuestra conducta. Si nosotros conocemos a Dios por sus acciones, pero las acciones de Dios no modifican nuestra conducta, entonces no lo conocemos. Si yo sé que Dios es justo y que retribuye y que castiga el pecado y le paga al pecador por lo que hace, y a pesar de eso yo no me arrepiento, yo no lo conozco, aunque yo diga yo conozco a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Porque el propósito de la palabra de Dios es modificar la conducta del pueblo de Dios. Dios se revela en la Escritura y se revela en la historia, se revela en la creación para que el pueblo lo conozca y entonces pueda modificar su conducta. Jesús les está diciendo: sepan que Dios va a castigar la incredulidad de este pueblo. Ahora, si ustedes lo saben y lo creen, entonces ¿cómo deben comportarse? Hay personas que dicen: yo soy cristiano, pero sus vidas no reflejan un apego a la palabra de Dios. Eso es incongruente. ¿Cómo puedes decir que conoces a Cristo mientras tu conducta no cambia? Es una incongruencia. ¿Por qué? Porque Jesús es justo, Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios perdona el pecado cuando el pecador se arrepiente, y Él es justo, Él retribuye a cada uno según la obra de sus manos. ¿Cómo puedo decir entonces conozco a Dios mientras estoy haciendo lo que atrae la ira de Dios? Eso es una incongruencia, y muchos cristianos viven una vida incongruente. Porque dicen que conocen a Dios, pero actúan de manera distinta, como si realmente no lo conocieran. Eso significa que el concepto que tienen de Dios es completamente distinto al que Él ha revelado en su palabra. Jesús lleva a sus discípulos a esta reflexión con esta pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé alimento a su tiempo? La profecía debe cambiar el carácter de la persona, debe volver al que cree en la palabra de Dios, debe convertirlo en una persona fiel y prudente. Dos adjetivos que califican la vida de quienes sirven a la iglesia y desde luego la vida de quienes son parte de la iglesia: fieles y prudentes. Dos palabras que califican el carácter del verdadero cristiano. Tanto pastores que servimos a la iglesia, como la iglesia, como los miembros de la congregación. Si conocemos la palabra de Dios, entonces
la palabra de Dios debe producir en nosotros como creyentes fidelidad y prudencia. Fidelidad y prudencia. El juicio para ellos era inminente, porque observe lo que Jesús les dice en el verso 29, e inmediatamente después. El juicio para nosotros no es inminente. Sin embargo, si conocemos el carácter de Dios, lo mismo se espera de nosotros, que seamos fieles y prudentes. ¿Qué significa fidelidad? Eso que usted está pensando. ¿Perdón? Lealtad. Fe, fidelidad es una palabra que implica vivir de acuerdo a lo que se cree. Ahora, ¿qué importante es la prudencia? Hay un refrán, hay un dicho, dice algo así: cuando ves a tu vecino las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué significa ese refrán? Que si ves que tu vecino está pasando por algún sufrimiento, tú debes estar preparado para lo mismo. La prudencia significa, o es la capacidad de entender el momento en el que estamos viviendo, la circunstancia en la que se estaba viviendo. Si los discípulos reciben la revelación de parte de Jesucristo de que a ellos les toca vivir en una etapa de juicio, y ellos no, en las palabras de este refrán, no ponen las barbas a remojar, ellos iban a ser castigados con aquellos que estaban rechazando el Evangelio. La prudencia es la capacidad de aprender a vivir de acuerdo al momento en el que nos encontramos. Eso es prudencia. La gente imprudente, por ejemplo, los niños por naturaleza son imprudentes. Un niño se suelta de la mano de su mamá y no está pensando si es prudente o no correr en una calle o en una avenida. El niño corre sin el cuidado que debe tener un adulto. A eso le llamamos imprudencia. No es consciente de los peligros que hay a su alrededor. Muchos cristianos viven una vida imprudente. No entienden que han sido llamados a vivir bajo la autoridad de Cristo, y entonces sus vidas son imprudentes. Hacen lo que precisamente dice la Biblia que Dios castiga. ¿Y qué es lo que hacen entonces para justificarse? Exceden o exageran la gracia de Dios. Ahora recuerden, la gracia de Dios es para con los que le aman, no para con los que le desobedecen. Lo que debe producir entonces la palabra de Dios en nosotros es fidelidad y prudencia. Fidelidad y prudencia. La imprudencia es pensar: a mí no me va a pasar lo que al otro le pasó. Si los discípulos comenzaban a pensar: a nosotros no nos va a pasar lo que les pasó o lo que les va a pasar a los fariseos, porque nosotros sí estamos cerca de Jesús, aunque vivamos como los fariseos viven, ellos iban a ser personas imprudentes. Jesús hace una pregunta que debe motivar en los discípulos, en sus discípulos, esta reflexión: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé alimento a tiempo? Ahora, observe esto. Nuevamente Jesús se refiere, número 1, al carácter de los discípulos, número 2, al trabajo de los discípulos. ¿Para qué el Señor llamó a estos siervos? Para dar alimento a su tiempo. Jesús está comparando la obra del trabajo de los discípulos con la obra de un administrador de un hogar. Y quizá puede venir a nuestra mente la propia vida de José como administrador de Egipto. Primero en tiempos de abundancia y después en tiempos de escasez. La prudencia de este hombre hizo que en tiempo de abundancia el pueblo no comiera más de lo necesario para que en el tiempo de escasez el pueblo tuviera que comer. Eso es prudencia. El trabajo pastoral debe ser evidente por la habilidad, por la prudencia,
por la capacidad de los pastores, de los maestros de la iglesia, de entender el tiempo en el que están viviendo para poder guiar a la iglesia en ese tiempo en el que se encuentran, cómo la iglesia debe vivir en un tiempo determinado. Los pastores, los maestros, los ancianos son como administradores de un hogar que proveen a la iglesia los recursos necesarios para que puedan vivir bien en el momento en el que se encuentran. Ese es el trabajo del pastor. Bienaventurado el siervo, dice el verso 46, bienaventurado el siervo aquel que cuando llegue su Señor lo halle haciendo así, es decir, alimentando o distribuyendo el alimento a la casa de forma prudente. De cierto les digo, lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda, y comenzara a golpear a sus consiervos y comiera y bebiera con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y la hora que no conoce, y lo castigará severamente. Note usted el contraste. Si aquellos que Jesús había escogido para servir a su casa utilizaban los recursos de Jesús para satisfacerse a sí mismos, Jesús iba a castigarlos junto con todo aquel sistema que estaba llegando a su fin por causa de la corrupción. Aquí hay algo importante, hermanos. La iglesia existe con un propósito en particular. La iglesia no existe para hacer pastores ricos, para hacer a los líderes de la iglesia gente respetable o gente con un estatus de vida bueno. La iglesia existe para mostrar a la sociedad el camino hacia donde se está conduciendo, y los pastores y los maestros somos responsables de dar a la iglesia lo necesario para afrontar las circunstancias en las que se encuentra. Teniendo esto en mente, hermanos, podemos regresar al verso 29 hasta el verso 42 y observar cómo Jesús habla del juicio que iba a caer sobre la nación de Israel. Antes de ir a esos versículos, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario? Versículo 29. ¿Alguien puede leer, por favor? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sí, por favor, hermano, lea hasta el versículo 32. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Muy bien, gracias, hermano. El versículo 29 entonces comienza inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahora, ¿recuerdan ustedes que Jesús separa dos eventos críticos en aquellos días? La tribulación provocada en la iglesia por causa del sistema del judaísmo. Los judíos, los fariseos, los representantes del antiguo pacto persiguiendo a los discípulos de Jesús, provocándoles tribulación. Así que Jesús habla de esos eventos como una tribulación para la iglesia, y que habría de ir en aumento, de tal manera que, como Jesús mismo lo dijo en el versículo 35, versículo 34 del capítulo 23 de Mateo: yo envío profetas y sabios y escribas, de entre ellos algunos matarán, a otros crucificarán, y de entre ellos a otros azotarán en sus sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. La tribulación que sufriría la iglesia en aquellos días sería tan cruel
que realmente, hermanos, dispersó a la iglesia por todo el imperio romano de ese tiempo. El apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses, escribió que Dios no nos había llamado a tribulación, sino a paz, y que Él pagaría con tribulación a los que estaban atribulando a la iglesia. El versículo 29 del Evangelio de Mateo entonces es la respuesta de Dios a la tribulación provocada por los fariseos a la iglesia de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que el versículo 29 comienza con estas palabras: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué tribulación? De la tribulación que experimentó la iglesia de Cristo en el primer siglo. Ahora, muchos cristianos piensan que Jesús estaba hablando de una tribulación futura. Yo he escuchado, por ejemplo, algunos pastores, algunos predicadores que dicen: parte de esto se cumplió en el año 70, pero otra parte se va a cumplir en el futuro. Y entonces cuando comienzan a explicar el texto, dice, del versículo 3 al versículo 25, está hablando del año 70, cuando Jerusalén fue destruido. Pero en el versículo 29 está hablando del futuro. El problema es cómo le hacemos con la palabra e inmediatamente después. Porque ese e inmediatamente después son 2000 años. Ahí hay un pequeño problema. Otros dicen, no, nada de esto se ha cumplido, todo esto es futuro. Todo esto está en el futuro. Y entonces comienzan a ver que suceden todas estas crisis en el mundo y dicen, ya se está cumpliendo Mateo 24. Hay guerras, rumores de guerras. Hay hambres, hay pestes. Mateo 24 ya se está cumpliendo. El problema es que Jesús da esta profecía alrededor del templo. Es decir, todo lo que va a suceder gira alrededor del templo de pie. Y si esto ya se está cumpliendo, mi pregunta sería, ¿dónde está el templo? ¿Dónde está el templo? Hay canciones incluso que se han hecho sobre la base de una mala interpretación de Mateo 24. Se habla de una gran tribulación. Pero nuevamente, el centro de la profecía, ¿qué fue? ¿Qué originó toda esta profecía? El templo. El centro de la profecía no fue la lucha entre Estados Unidos y China. No fue la lucha entre comunismo, y capitalismo, sí, gracias, entre comunismo y capitalismo. Jesús no estaba dando una profecía alrededor de sistemas políticos o alrededor de economías mundiales. Jesús estaba dando una profecía alrededor del templo. Los apóstoles, los discípulos le dijeron, mira lo hermoso de este templo. Y Jesús responde a esa declaración diciendo todo lo que iba a suceder hasta que el templo fuera destruido y no quedara piedra sobre piedra. Así que necesariamente nos vemos obligados a entender que Mateo 24 es una profecía que se cumplió total y absolutamente en el primer siglo. Y Jesús pasa de hablar de lo periférico, de lo que sucede antes de que el templo sea destruido, al momento en el que el templo va a ser destruido. En el versículo 29, entonces Jesús comienza, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Para nosotros que vivimos en este tiempo, todo esto tiene que ver con situaciones astronómicas, el sol, la luna y las estrellas. Pero regresa al Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted el sueño de José? El sol y la luna se estaban inclinando delante de él. Ahora, ¿qué entendió su papá? Tonto, el sol está a miles de millones de años luz. ¿Qué entendieron los padres de José? ¿Y quiénes eran las estrellas? Es decir,
el sol, la luna y las estrellas representan al pueblo del pacto en el Antiguo Testamento. Y usted puede verificar no solamente en Génesis, sino cómo los profetas van recogiendo ese lenguaje, van recogiendo esa forma de hablar para referirse a Israel como el sol, como la luna, como las estrellas, a la nación de Israel y a todo el sistema. ¿Por qué la nación de Israel era el sol? Porque fue dado para alumbrar a las naciones. Las estrellas hablan de los patriarcas, es decir, el lenguaje profético es un lenguaje simbólico. Cuando el profeta habla en símbolos, símbolos que son entendibles para el que esté escuchando, pero que son inentendibles para generaciones posteriores. Nosotros no estamos acostumbrados a hablar en ese lenguaje. Ellos sí estaban acostumbrados a hablar en ese lenguaje. Jesús comienza a hablar como profeta del Antiguo Pacto. Por ejemplo, considere lo que dice la Escritura. Permítame, le voy a dar algunas citas. Isaías capítulo 13, versículo 9 y 10. Isaías 13, 9 y 10. Isaías 34, 4. Amós 8, 9. Ezequiel 32, 7 y 8. Isaías capítulo 13, versículo 9 y 10. Capítulo 34, versículo 4, Amós 8, 9, Ezequiel 32, versos 7 y 8. Isaías 13, 9 y 10. ¿Alguien lo tiene? Por favor, de lectura. Busque estas citas, las vamos leyendo para que usted se dé cuenta del lenguaje del profeta. Cómo los profetas estaban acostumbrados a hablar en términos cósmicos, pero su referencia no eran los astros literalmente, sino naciones, reinos. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ahora, el profeta Isaías está hablando de qué, hermano. Regrese, ¿alguien puede leer el verso 1 del capítulo 13? Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías. Así que el profeta Isaías está hablando de la destrucción de Babilonia en el tiempo en el que el pueblo de Israel había sido deportado a Babilonia. ¿En qué términos se habla la destrucción de Babilonia? Ajá, ¿en qué términos? Astronómicos. ¿Y qué le va a pasar? ¿Qué le pasó al sol cuando Dios destruyó Babilonia? No dará resplandor. ¿Qué más? Se oscurecerá. ¿Qué es lo que pasa con los astros? No, ¿cómo se describe? El sol se oscurece, ¿qué más? Ok. Cuando algunos intérpretes que no entienden el lenguaje profético leen, ellos dicen, esta es una profecía para el futuro. Y Babilonia es Irak, por ejemplo. Y se va a cumplir sobre Irak. Pero el profeta Isaías no está hablando como Nostradamus. Él está hablando como un vocero de parte de Dios para llamar al arrepentimiento al pueblo y a la nación que ha llevado cautivo a ese pueblo. Y está diciendo en términos cósmicos cómo va a ser juzgado. Observa usted que el lenguaje es así. Ahora vamos eso fue Isaías 13, 9 y 10. Vamos a 34:4 de Isaías. Todo el ejército de los cielos se disolverá, se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se caen las hojas de la parra, y como se cae la de la higuera.
¿Juicio sobre quién? Contra Contra las naciones. las naciones, particularmente contra Edom. Otra vez, observa usted la forma en que está hablando el profeta. Repite el texto, por favor. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo tu ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Vamos a Amós 8:9. Es un lenguaje del profeta para hablar sobre juicio. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cuando las naciones que Dios levantaba, ya sea para castigar al pueblo, las levantaba como una luz. Yo quiero que entienda esto. Todas las naciones, cuando crecen, se convierten en un modelo para otras naciones. En ese sentido, se convierten en un sol. Usando la metáfora, por ejemplo, Estados Unidos es el sol para las demás naciones. Todas las naciones, bueno, en otro tiempo, era el sol para las demás naciones. Todas las naciones quisieran ser como Estados Unidos. Apagar el sol significa hundir una nación, es decir, deja de ser un modelo para otras naciones. Babilonia fue un modelo para otras naciones en su tiempo. Usted puede verlo, compararlo con la profecía de Daniel, cuando Daniel le dice a Nabucodonosor: tú rey eres esa cabeza de oro. Tú rey eres esa cabeza de oro. Tú eres un sol entre todas las naciones. Pero esa cabeza de oro también fue apagada. Israel en su momento también fue un sol, fue creado para alumbrar a las naciones a través de sus leyes, de los sacrificios, del templo. Así que el lenguaje del profeta es un lenguaje astronómico, de una catástrofe en los astros, pero no para decir que exactamente el sol, este astro, ¿sí?, va a oscurecerse, o que las estrellas literalmente van a caer, sino que aquello que Dios eligió para ser un símbolo de justicia, de verdad, y un modelo para los demás, simplemente se eclipsa para no ser más ese modelo. Y de eso se trata Mateo capítulo 24, la destrucción de Jerusalén. Ezequiel capítulo 32, versículos 7 y 8. Muy bien, nuevamente encontramos un juicio sobre otra nación, una nación más, y se describe este juicio en términos astronómicos, el sol oscureciéndose. Nota usted cómo en cada uno de estos juicios el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas son conmovidas, y Jesús en Mateo 24 está usando el mismo lenguaje profético. Mateo 24, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora usted puede comparar la forma en que Jesús usa el término potencias de los cielos con la forma en que el escritor de los Hebreos usa la forma igual potencias, y va a darse cuenta que está haciendo referencia a algo en particular: el antiguo pacto. La potencia conmovida es precisamente traer abajo ese sistema que Dios había levantado para acercar al hombre y reconciliarse con él, pero por la corrupción y debilidad del pueblo de Israel se convirtió en nada más que una forma de enriquecerse. Todo el sacerdocio y todos los líderes religiosos utilizaron todo ese sistema para su enriquecimiento. Las potencias conmovidas, el sol oscurecido, las estrellas cayendo del cielo, no es una descripción literal, sino más bien una descripción metafórica de la destrucción de una nación que dejó de ser el pueblo del pacto, el pueblo de Dios que iba a reconciliar al hombre. Quiero detenerme aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Este tema ya no es nuevo para nosotros, lo hemos tratado varias veces, pero quizá puedan surgir preguntas
sobre el tema, y usted sabe, tiene toda la libertad de poder hacer alguna pregunta, y como siempre se lo he dicho, usted puede preguntar, pero no sé si yo le pueda responder, pero usted pregunte de todo. Pues yo creo que en mi perspectiva yo lo entendía mal. Una otra, yo he escuchado comentarios acerca de este capítulo en internet, incluso en otras áreas, donde decían que se acercaba tal día y que se iba a oscurecer y no iba a salir el sol, 30 días, algo así, 3, 4 días, y la gente como que se asustaba al pensar que según ya venía el fin del mundo. Pero hacían referencia a este capítulo acerca de Mateo, y a veces pues eso es malo porque le dan una interpretación que no es correcta. Sí, este capítulo forma parte de todo un discurso en contra de los fariseos, y por eso la importancia de estudiar en secuencia el discurso de Jesús. El discurso de Jesús no empieza en Mateo 24, de hecho lo hemos venido siguiendo desde que él entra a Jerusalén montado en aquel pollino, y comienza una discusión con los fariseos y se va extendiendo, y Mateo 24 forma parte de esa discusión, de ese mensaje que Jesús habla tanto a los fariseos como a todo el pueblo congregado. Es importante entonces entenderlo en ese contexto. Si sacamos de contexto el mensaje de Jesús, entonces es fácilmente aplicado, ¿no? Porque podemos tomar el periódico y decir, leer violentas manifestaciones en Chile. Mira, aquí dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya se está cumpliendo la palabra de Dios. También había un capítulo, un versículo, no recuerdo, que hablaba acerca de la destrucción de Damasco, y lo hacía referencia a lo que pasó allá también en Damasco. ¿Lo que pasó en dónde? En Damasco. Y hacían referencia a ese capítulo, la verdad no recuerdo cuál era, pero hacían referencia de la destrucción de ese lugar. Es una forma incorrecta de usar la palabra de Dios, porque entonces el profeta se convierte en un vidente, o sea, como alguien que, por ejemplo, tú lees tu horóscopo y lo aplicas como te convenga. Pero los profetas hablaban de situaciones específicas y de momentos específicos. No echaban palabras al aire y ahora o en 1000 años se va a cumplir. No, eran claros, hablaban a una situación específica. Y nos damos cuenta tomando en cuenta lo que Jesús habla y considerando la historia, ver la exactitud con la que las palabras de Jesucristo se cumplieron. Con mucha razón, él en el capítulo 24 dijo, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Exactamente. Y cuando dice cielo y tierra, está hablando como judío, refiriéndose al antiguo pacto. Y pasó, y todas sus palabras se cumplieron. Esto nos enseña el carácter de Dios. Dios es fiel y lo que habla, lo cumple. Uno de los casos, de los casos más vergonzosos en la historia de la iglesia presente ha sido, por ejemplo, el caso de un hombre, de un cantante cristiano llamado Julio Melgar, que muchos apóstoles y profetas actuales le profetizaron salud y sanidad. Uno de ellos le dijo, vas a conocer a tus nietos. ¿Y sabe qué? Ya se murió. Y cuando les preguntaron a estos hombres si le había fallado la profecía, ¿sabe qué dijeron ellos? No, Dios los sanó. Dios los sanó. Cuando la gente usa así la palabra de Dios, la Biblia entonces se vuelve relativa y pierde todo significado, porque puede significar cualquier cosa. Yo entendía sanidad como la restauración de la salud física, pero ahora significa que sanidad puede ser que estás enfermo, te mueres y ya te sanaste. ¿Se da cuenta hasta dónde llega la gente cuando no aprende a usar correctamente el lenguaje y entenderlo correctamente? Entonces significa que lo que dices puede significar cualquier cosa, y si significa cualquier cosa, entonces no significa nada. Como le he dicho, en algún momento hay quienes dicen, esto, cuando Jesús dice inmediatamente después, Él nos está hablando de un inmediatamente después desde el punto de vista de Dios, ya que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Así que cuando Jesús dice inmediatamente después,
Él está hablando en los días de Dios. ¿Qué explicación tan absurda? Porque entonces los discípulos tenían que decir: Jesús, ¿nos estás hablando como Dios o como hombre? ¿El tiempo al que te refieres es un tiempo normal humano o un tiempo divino? ¿Nota lo absurdo? Jesús estaba hablando tan claramente que esperaba que sus oyentes le entendieran con esa claridad, y que ese inmediatamente después significa inmediatamente después. Si yo les digo, hermanos, inmediatamente después de la predicación vamos a tomar la cena del Señor, usted no puede estar pensando, ¿eso significará el próximo mes o dentro de 10 años? ¿Qué significa? Que inmediatamente después de la predicación vamos a tomar la cena del Señor, o vamos a tomar la comunión, mejor dicho. Jesús está hablando con un lenguaje humano para que quienes lo escuchan lo entiendan con esa claridad con la que Él espera ser entendido. Así que Jesús está hablando con un lenguaje profético, usando, como los profetas del Antiguo Testamento habían usado, el tema del sol, de la luna, de las estrellas, para hablar de juicio sobre las naciones. Jesús, siguiendo esa misma línea, como profeta enviado al pueblo, utiliza el mismo lenguaje, y tenga por seguro que ellos lo entendieron, porque ellos sabían cómo hablaban los profetas, lo habían escuchado, habían leído el Antiguo Testamento y sabían que los profetas hablaban así, y entendieron el lenguaje de Jesucristo. Lo entendieron, claro. Cuando entendieron que por eso lanzaron de crucificarle y matan a los fariseos. Así es, así es. Cuando Jesús hablaba en parábolas, por ejemplo, de la viña y los viñadores malvados, Jesús jamás usó el nombre de ellos, pero Mateo dice: y aquellos hombres entendieron que se refería a ellos y buscaron cómo matar. Usted y yo todavía estamos pensando, ¿qué significará esta parábola? Ellos lo entendieron inmediatamente y sabían que era una agresión directa a sus personas. Hermanos, la Biblia fue escrita en un lenguaje tan claro que los receptores primarios de la Escritura pudieran entenderlo. A usted y a mí nos cuesta, porque somos herederos de la historia a través de los siglos, pero ellos lo entendieron inmediatamente, y nosotros tenemos que aprender a entender la Biblia como ellos la entendieron. En conclusión, lo que había dicho el domingo pasado o antepasado, lo recalco: no hay gran tribulación futura. Eso significa, no se va a construir el templo. Si usted está haciendo donaciones a Israel para que construyan su templo, deje de donar. No se va a construir el templo. Si usted no lo cree, lea Gálatas. En la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo dice: si lo que Dios derribó lo vuelve a edificar, entonces se hace transgresor. Y si Dios derribó el templo y luego lo vuelve a edificar, entonces Dios está jugando con su pueblo. El templo no se va a edificar. No van a encontrar a descubrir la vaca alazana que tanto andan buscando. Y por lo tanto no hay gran tribulación futura, porque esto fue un juicio para Israel del tiempo de Jesús, para que se cumpliera todo lo que dijo Jesús como rey, sacerdote y profeta. ¿Dónde nos encontramos entonces y qué nos espera? Bueno, esa es otra historia que vamos a ver más adelante, pero tenemos que entender dónde nos encontramos. Si nosotros pensamos que nos encontramos ubicados en este tiempo, ¿qué vamos a estar haciendo? Piense en la iglesia, en toda la iglesia cristiana que está esperando una gran tribulación futura. ¿Cómo está esa gente? Esa gente está asustada, está amedrentada, tiene miedo. Tiene miedo. De hecho, lo único que esperan, y el próximo domingo vamos a ver con más detalle el verso 31: enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos, muchos ven ahí un rapto. Jesús no está hablando de un rapto, pero tenemos que entenderlo en el mensaje, en todo el contexto de lo que Él está hablando. Pero mucha gente hoy está alarmada y lo único que está esperando es ser sacado de esta tierra. Ahora, nosotros esperamos la consumación del reino cuando Jesús vuelva, pero la Escritura también nos habla en qué términos Él ha de volver.
Pero nosotros no estamos esperando un rapto secreto que en cualquier momento Él nos lleve. Él nos puso aquí y puso a la iglesia para extender su reino. Y su reino no tiene que ver con que usted tenga mucho dinero, tiene que ver con que la gente se reconcilie con Él, arrepintiéndose de sus pecados y volviéndose a la fe en Jesucristo. Para eso se encuentra la iglesia. Para eso nos encontramos nosotros. Y tenemos que estar involucrados en este trabajo, no sea que cuando el reino se consume, usted y yo seamos hallados como siervos malos, que en lugar de servir al pueblo, lo usamos para el enriquecimiento. Porque si Dios no perdonó a los descendientes de Abraham según la carne, no va a perdonar a nadie que llamándose su pueblo no cumple con el mandato o con la encomienda que Él nos ha dado. Así que, hermanos, tenemos mucho en qué pensar, mucho en qué reflexionar, porque tenemos una tarea como iglesia, como cristianos, como cuerpo de Cristo.